Ya sabemos que las tablas de frecuencia nos ayudan a organizar datos, es una manera de caracterizar los datos, o sea, describir el comportamiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y que destacamos 4 tipos de frecuencia: frecuencia absoluta, relativa, porcentual y acumulada. Basados en esas 4 definiciones, pues vamos a elaborar este ejemplo muy sencillo. Aquí nos dicen que ahí son tenemos los datos de las temperaturas de 30 días en una ciudad. Entonces nos piden elaborar una tabla de frecuencias. Y aquí entonces vamos a colocar, hay que destacar primero los datos que están o que intervienen en esas mediciones que tenemos aquí. Entonces, sin repetirlos, obviamente, simplemente hay que como destacarlo. Bueno, salen estos datos, este dato. O sea que podemos destacar que las temperaturas o las mediciones van de temperaturas entre 14 y 21 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, estos datos son los que vamos a usar en nuestra primera columna. Esa letra X sub I hace referencia al dato específico. ¿Okay? Como se está trabajando con temperaturas, pues tú también, si gustas, puedes colocar aquí una etiqueta. Temperatura o temp, vamos a dejarla así, temp. Temperatura en, vamos a colocarle grados centígrados. ¿Ok? Vamos a acomodarla para que quede ahí, ya, temperatura en grados centígrados. Y estas letras aquí, ¿qué significan? Pues hacen referencia a los tipos de frecuencia que ya vimos. La primera columna es sobre el dato, es decir, estos que están aquí los vamos a organizar en la primera columna. F sub I hace referencia a la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces se repite cada dato. La frecuencia relativa, pues es la división entre la frecuencia absoluta y el total de los datos. La frecuencia porcentual o el porcentaje, o la frecuencia, vamos a colocarle frecuencia porcentual, es la multiplicación de la frecuencia relativa por 100 y la frecuencia acumulada, que es la F mayúscula, pues es simplemente la sumatoria de cada una de estas frecuencias absolutas. Entonces vamos a ir llenando los datos. Entonces primero va el 14, ¿cierto? 14, vamos a colocarle la letra un poquito más grande. Primero va el 14, luego el 15, luego 16, 17, 18, 19, 20, bueno, va a ir más hacia abajo y 21. Ok, vamos a llegar hasta ese punto. Ahí están nuestros datos. Obviamente tu tabla va a llegar totalmente completa. Tienes que contar cuántas filas salen antes de hacer la tablita. Y en frecuencia absoluta, pues simplemente vamos a contar cuántos datos hay de cada uno de esos, es decir, cuántas veces se repite cada dato. Entonces vamos a ir contando cuántas veces se repite cada uno de ellos. Entonces lo que hay que hacer ahora es una estrategia de conteo. Entonces vamos a ver cuántas veces está el 14. 1, 2, ¿verdad? Y ya no hay más. ¿Ya? Ya no hay más. Y lo vamos tachando. Entonces el 14 se repite 2 veces. Eso es lo que es la frecuencia absoluta. Vamos a ir contando también entonces cuántas veces se repite el número 15. Entonces aquí tenemos 1, ¿verdad? 2, 3, solamente 3. Entonces el 15 podemos decir que la frecuencia absoluta, el 15 es 3. Entonces yo te pido que saques la frecuencia de los demás números que faltan. Y al final vamos a sumarlos y nos tiene que dar un total igual a lo que dicen aquí, 30 días. O sea, lo primero que hay que hacer es contar cuántos datos hay, sacar los datos destacados en orden ascendente y luego comenzar el conteo. ¿Okay? Listo, ya entonces tenemos toda la frecuencia, ¿cierto? De cada uno de esos datos que aparecen ahí. Y al final se suman y el total es 30, ¿vale? Total es 30. Y como les venía diciendo ahora, hay que ser muy cuidadosos al contar
porque si no, no te va a dar igual. Los resultados no van a quedar igual. Entonces, mucho cuidado ahí. Listo, entonces nos aseguramos de que dé el total, de que sea de todo y va todo bien. Entonces, aquí la pregunta es cómo sacamos la frecuencia entonces relativa, dividiendo cada frecuencia entre el número total de los datos. Es decir, vamos a dividir 2 entre 30 y el resultado lo anotamos acá. 3 entre 30, el resultado lo anotamos aquí. 3 entre 30, el resultado lo anotamos acá. Y para eso sí necesitamos y hacer nuestra calculadora. Entonces yo hago los dos primeros y luego ustedes también hacen el resto. Entonces 2, miren acá, sobre 30. A ver que salga la calculadora. Sobre 30 me da 0,06. Vamos a tomar dos cifras decimales. ¿Sí? 0,06. Ahí está. Vamos a ver con la siguiente. 3 entre 30. Siempre es la frecuencia entre el número total. Es 0,1. ¿Ok? Ahí no hay problema. Podemos colocar 0,1. Creo que esto coloqué en lugar de 0, coloqué otra. Y así vamos a ir realizando los demás. ¿Vale? 99, esos números alticos es importante. Pero si ya da, por ejemplo, 0,90, eso ahí hace falta como algo, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Entonces ya tenemos las frecuencias relativas de los demás datos. Lo que hicimos fue sumarla todo. Y el resultado final, pues si no te da 1, tiene que darte 0,96, 97, 99, cercano a 1. ¿Ok? Y ahí ya sacamos la frecuencia relativa. Ahora viene la frecuencia, esta es la frecuencia relativa porcentual, se llama eso. FR porcentual. ¿Cómo se saca esa? Pues multiplicando la frecuencia relativa por 100. En este caso, vamos a mirar con el 0,06, lo multiplicamos por 100 y obtenemos el resultado de 0,6. Entonces, este resultado es el que va aquí. 0,6. Y lo hacemos también con el 3, que es la frecuencia relativa es 0,1 y lo multiplicamos por 100. Y eso nos da 10. Es decir, bueno, ahora tú vas a ir llenando todo lo demás. Es decir, que el dato, o sea, la temperatura de 14, ese dato, 14 grados, representa un 0,6% de esa colección de datos. ¿Ya? 15 grados centígrados, ese dato representa el 10% de toda esa colección. Por eso aquí se coloca porcentual. O sea, ese dato tiene un peso porcentual dentro de esa colección. Y obviamente el que más frecuencia tiene, ese va a ser el que más ponderación porcentual también tiene. ¿Ok? Ya tenemos ahí, entonces, las frecuencias relativas porcentuales de cada uno de los datos. Es decir, que el número con mayor, este es el del 14, 15, esto está como descuadrado de este lado, ¿no? Abajo. Ahí está. Entonces, el número 18, ¿cierto? El que tiene mayor frecuencia y por lo tanto tiene mayor porcentaje dentro de esa colección de datos, ¿cierto? Tiene mayor porcentaje. Entonces vamos a terminar con la frecuencia acumulada. Entonces, como vimos en el video, la frecuencia acumulada simplemente es ir retomando, es la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. Por ejemplo, la frecuencia absoluta aquí es F sub i. La primera es 2. Generalmente siempre cuando se llena esta columna se coloca siempre el primero, porque no hay un número anterior con el que sumarlo, ¿ok? Ahora, el dato que va aquí es la suma de los dos que están en esa casilla, es decir, el 2 y el 3, ¿cierto? Entonces 2 y 3 serían 5. Ahora el que viene sería 2 más 3 más 3. O sea, 2 más 3, 5 más 3, 8. Y así seguimos con los demás. Al final, siempre la frecuencia absoluta aquí, el número final va a coincidir con el total de los datos. Eso es una señal de que está bien, o sea, que el proceso está bien. Otra manera también que se tiene de hacerlo es, colocas el primer número y vas sumando como en zigzag, es decir, 2 más 3, 5.
más 3, 8, más 5, 13, 13 más 8, 21, 21 más 4, 25, 25 más 3, 28 y 28 más 2, 30. Es como que en forma de escalera, en forma de zigzag, ¿ok? Y bueno, ya ahí tenemos, nos dice, elabora una tabla de frecuencia. Bueno, ahí está la tabla de frecuencia. Y basados en esa tabla de frecuencia se pueden hacer preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el dato con mayor ponderación porcentual? Por ejemplo, el que más da, el que más porcentaje tiene ahí dentro de la colección. Bueno, el 18, es decir, que en la ciudad hubo mayor porcentaje de esa temperatura de 18 grados. Fue la que más estuvo ahí presente en esos días. Fue la temperatura que más se dio en esos días. La temperatura menos frecuente fueron dos, 14 grados y 21 grados. Sí, con una ponderación porcentual del 6%, es decir, que el 6% de los datos corresponde a temperaturas de 14 y 21 grados, ¿ok? Y que el 26% de los datos correspondieron a una temperatura de 28 grados. Y ahí se pueden ir sacando muchas más preguntas, pero lo esencial ahora, por ahora, es aprender a hacer esa tablita.